pues con la novedad de que ya estamos aquí en la mesa de análisis, opinión y crítica, pero más novedoso resulta el hecho de que Francisco N. ya no es tal, ahora es Francisco Javier García Cabeza de Vaca, porque su juez preferido, un sujeto llamado Faustino, juez federal, le acaba de dar un amparo que tácitamente es una exoneración y por tanto el exgobernador no puede ser detenido por la Fiscalía General de la República, entre otros delitos por delincuencia organizada. Vamos a platicar de esto, lo que puede traer consigo la decisión. Ya lo saben, anda con la calentura este señor exmandatario de que sus cuernos quiere que pasen por la República Mexicana. Azael Jaramillo, ¿cómo estás? Buenas noches. Brisa Hernández, te saludo. Juan Sánchez Mendoza. Buenas noches, Clemente. Felicidades, Juan Sánchez Mendoza. Juan Sánchez Mendoza, en muy corto tiempo, 2 premios nacionales de periodismo. Reconocimientos nacionales, pues es un reconocimiento a una labor constante. ¿De cuántas décadas, Juan? 40 décadas y media. 40 décadas y un lustro. 40 décadas y un lustro. 4 décadas. 4 décadas y un lustro. ¿Y qué tal estuvo el reconocimiento? Bien, fíjate, fue una ceremonia muy solemne, interesante. Vinieron periodistas de todo el país, del extranjero. Sí, en la Cámara de Diputados. Es un reconocimiento que otorga la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Perfecto. Junto con la Asociación Civil Comunicadores por la Unidad. Perfecto, felicidades, Juan. Gracias. Pero es el segundo, el anterior te lo dieron. El anterior me lo dio el Club Primera Plana, que está compuesto por puros periodistas mexicanos. Muy bien, felicidades, Juan. Gracias. Pues adelante. Bien, adelante. Pues fíjate que este señor, el juez séptimo de distrito con sede en Reynosa, Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez, le otorga por segunda ocasión un amparo definitivo, una suspensión definitiva a Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Ya antes también había anulado otra orden de aprehensión que le otorgó el entonces juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya en el Estado de México, Iván Aarón Seferín Hernández. Él fue el primero que obsequia una orden de aprehensión en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Sí, en esta ocasión le tumba también la orden de aprehensión que obsequió el otro juez de control, Enrique Beltrán Santés. Son los dos que son los dos jueces que han girado órdenes de aprehensión en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y el mismo se los ha mediante amparos, el mismo juez Faustino Gutiérrez Pérez se los ha tumbado. De cabecera, juez. Sí, de cabecera. Pero déjame decirte que no es el único juez de distrito que le concede amparos definitivos o provisionales a Cabeza de Vaca y su parentela, socios también y amigos. Si no hay otro, el juez séptimo de distrito, Juan Fernando Alvarado López, también con sede en Reynosa. Exactamente. Ellos se han encargado de proteger tanto a Mariana Gómez Leal, que es la esposa de Francisco Javier, como a la madre de María de Lourdes Cabeza de Vaca Guatembarger, a sus hermanos José Manuel e Ismael, a sus primos Hugo Guerra García La Chulada y José Ramón Cabeza de Vaca Castillo, a su suegro José Ramón Gómez Reséndez y a sus socios Baltasar Higinio Reséndez Cantú, Nancy Carolina Treviño Vega, que es esposa de y Juan Francisco Tamés Arellano, entre otros. Estos dos jueces se han encargado de proteger innumerablemente a esta gavilla. Sí, tiene hizo un mal gobierno, pero tiene un excelente equipo de asesoría jurídica y les hace caso y logra sus triunfos, a grado tal de que ya en redes sociales no solamente lo felicitan un sinnúmero de medios de comunicación inexistentes, sino que ya lo están promoviendo para candidato a la presidencia de la República Mexicana, al señor García Cabeza de Vaca. Bueno, hay que ver qué va a pasar con la... Pero yo también ahí,
yo no entiendo, hay también las acciones del gobierno federal, la vez pasada en abril, antes de la pandemia, creo yo, el 30 de abril. ¿Por qué los operadores políticos de López Obrador maquinaron para que el Congreso Federal despojara al señor gobernador de Tamaulipas de su fuero y por lo tanto de la gubernatura? O sea, ¿por qué? O sea, tenían que saber forzosamente que con su mayoría morena y sus aliados iban a quitarle la posibilidad, la orden de desafuero, pero tenía que turnarse el asunto al Congreso de Tamaulipas. No, eso no dice la ley. Morena, y el que tenía que avalar, no. Cabeza de Vaca siguió de gobernador porque el Congreso impuso la soberanía y dijeron no. Tamaulipas es un estado libre y soberano. Aquí mandamos nosotros y no le quitan la gubernatura a Cabeza de Vaca. Pero yo digo, la secretaria Olga Sánchez Cordero no sabía eso, ¿o qué? Claro que sabían, nada más fue un circo mediático, yo no sé ni para qué, pero yo ahí no sé qué malos operadores políticos tiene o tuvo en ese momento López Obrador. Yo creo que no, yo creo que fue una mala interpretación del juez que niega el desafuero, porque la Constitución política es muy clara. El único órgano que tiene facultades para desaforar a un gobernador es la Cámara de Diputados. En ningún lado la Constitución habla de un Congreso local, ni de que tenga que admitirlo o no tenga que admitirlo. Por eso, aún así, hay un pacto federal y la máxima autoridad es el Congreso de la Unión. ¿Y por qué no procedió el desafuero y la quitada de la gubernatura? Por una mala interpretación del juez, del magistrado, del ministro que resolvió esa controversia. Quizá haya algo más de fondo, ¿no? Digo, aparte sí, de lo que vemos, pero bueno, lo discutimos más adelante. Compañera. Sí, bueno, a mí me llama la atención el hecho de que, bueno, García Cabeza deja la gobernatura en septiembre del año pasado, dentro de la situación que ya es conocida por todos, pero me brinca, estamos ya en febrero 2023, bueno, hay que checar cuánto tiempo ha pasado, marzo ya, perdón, febrero fue un mes muy corto, perdón. Y a mí me llama la atención 3 puntos. El primero, ¿será que hay o habrá alguna especie de pacto, alguna especie de acuerdo para que este personaje, el exgobernador de Tamaulipas, siga libre? Porque lo digo, bueno, lo están intentando meter a la cárcel desde ya tiene rato esto y por una u otro motivo no pueden concretar esta acción. Ahora vemos el amparo que fue emitido por este juez y se dice, bueno, vamos a investigar a dicho juez porque tenemos que ver por qué está pasando esto, no es la primera vez que pasa, ya ha sucedido. Y creo que el hecho de que ya haya pasado tanto tiempo eso porque existe un acuerdo y no lo han detenido o porque realmente no tienen las pruebas suficientes para acusarlo por estos delitos por los que presuntamente lo están acusando, o también siento que no han hecho bien su chamba los jueces. Lo digo porque realmente me parece algo increíble como, bueno, si tú tienes las pruebas y la persona en cuestión ya no tiene un fuero, porque es obvio que él ya no tiene un fuero, en el momento que él deja el cargo, pues ¿qué clase de fuero tiene? ¿No? ¿Cómo no podrías tú detenerlo si tienes pruebas y si tienes ya la orden y demás? Yo veo tres aspectos, ¿no? El aspecto de carácter político, el ingrediente político está presente acá. También veo el sistema de procuración y administración de justicia hecho al sistema, es decir, ahí no hay avances sustantivos en relación a la aplicación de la ley y la justicia. Ahí sigue habiendo impunidad, ahí sigue habiendo y se presume un mundo de corrupción que no ha podido barrerse. Y bueno, por el otro lado, el hecho de que el señor Francisco García Cabeza de Vaca tiene mucho dinero y ha utilizado los contactos que tienen sus compañeros panistas. Aquí mismo en Tamaulipas estuvieron varios de ellos cuando él era gobernador, que habían puesto magistrados, habían puesto jueces, habían puesto incluso ministros de la corte.
ahora tendríamos que verlo también en el contexto, en la perspectiva del cambio que se ha dado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde en fechas recientes acaban de cambiar al presidente, ahora es una presidenta, la ministra Piña. Es decir, jueces, magistrados y ministros de ese sistema están cortados en algunos casos con la misma tijera, son parte de lo mismo, no hemos visto ahí evolucionar mucho. Y bueno, por otro lado, pues también habría que ver el papel de la Fiscalía General de la República, un papel más bien timorato, un papel más bien tibio, un papel más bien indolente. En conclusión, a Tamaulipas le ha fallado el sistema de administración de justicia federal, entiéndase, jueces, magistrados y ministros. Esos están pendientes con Tamaulipas, porque todo el mundo conoce a Francisco Javier García Cabeza de Vaca y a su parentela. O sea, sabemos cómo saquearon al Estado, no porque nos lo digan los ministros o lo digan los jueces. Aquí mismo hay órdenes para exfuncionarios del gobierno estatal y para el propio Francisco Javier García Cabeza de Vaca por el saqueo que hicieron de las dependencias. No estamos hablando de los ranchos que compró, de las cuentas bancarias, de todo este tipo de cosas. Penetraban los organismos autónomos, caso de la Universidad, para saquearlos. Eso no podrían venirlo. Ese juez que lo exoneró, pues no nos va a venir a contar a nosotros lo que hemos visto. Claro, ellos tienen, diríamos, son los dueños incluso del espíritu de la ley. Y ahí es donde la tuercen. Entonces, estos aspectos yo creo que ahí están, y el aspecto de carácter político, interno y externo. Y bueno, pues eso, para no alargarme, ahí lo dejo, y más adelante, si hay posibilidad de cierre, regreso con esto. En Reynosa es muy conocido Faustino Gutiérrez Pérez, ya que es socio en un bufete de abogados de Horacio Ortiz Renán, no más, el que fue presidente magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Tamaulipas. Sí, y Uña y mugre de Cabeza de Vaca. Sí, también es muy amigo del líder sindical Reinaldo Javier Garza Elizondo, sí, y de Jesús María Moreno, alias el Chuma. El Chuma. O sea, tiene muchas relaciones allá y mucha empatía y mucha cercanía con los hermanos García Cabeza de Vaca. Eso es público en Reynosa, ¿no? Y bueno, y con esa sociedad siendo un juzgador federal que se supone obedece un código de ética, ¿sí? ¿Por qué tiene negocios al amparo de la ley? O sea, hay que revisarlo, hay que investigarlo a este señor, porque sí está muy visto que hubo una tendencia de favoritismo hacia Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Sí, otro aspecto que llama... Que le violaron el debido proceso, hazme el favor. Sí, otro aspecto que me llama la atención es que sale Francisco diciendo nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos. El señor no entiende que no fue juzgado anteriormente, no fue juzgado porque el juicio no se llevó a cabo. Sí, o sea, se anuló, entonces se anula tanto la orden de aprehensión como el juicio, ¿no? Entonces, ¿por qué dice que por segunda vez? Es que no sabe, él no sabe de leyes, sabe hacer dinero. Licenciado. Es lamentable que no tenga un buen aparato de justicia. Pero también la 4T, su aparato de justicia no ha sido coherente. Ha habido la renuncia del director jurídico del gobierno federal, Julio Scherer Ibarra, o sea, y con escándalo, con denuncias y pleitos internos ahí también. Puede ser que también en el marco de que la 4T no tiene un camino correcto definido en materia de justicia, pues por eso le meten goles. Pero aquí no es la 4T la que no aplica bien la justicia, es el Supremo Tribunal de Justicia de la Nación. Es un poder. Sí, a lo mejor el fiscal general de la República no ha hecho bien su chamba, no ha sustentado bien las acusaciones, ¿verdad? Pero el señor dijo que en septiembre iban a detener a Cabeza de Vaca, lo declaró Alejandro G. Madero, que es el señor fiscal federal. Pero no depende de él, depende del juez. ¿Para qué anda hablando? O depende de un juez de control.
El juez de control es el que te obsequia una orden de aprehensión, no es la Se vincula fiscalía. proceso. Lo declaró Sí. perfectamente a un periodista nacional, ahí, a este que quisieron asesinar hace poco. Pero cualquiera entiende eso, Pero, Azael, pues, Germán, cualquiera ¿por qué no entiende lo entiende? los Digo, pasos de un para eso proceso. le pagan una Bueno. millonada de dinero y no sabe, pues yo no entiendo. ¿Dónde creen que esté Cabeza de Vaca en estos momentos mientras nosotros estamos aquí? Yo creo que ahí negociando, viendo su estrategia Mediática. no, sí, llegar, para sí, la Palacio precandidatura. Nacional como presidente de la República. Esa es otra cosa, mencionan. Un delincuente en palacio. Mucha gente Adelante. dice, es que ¿dónde estará Cabeza de Vaca? Es que ¿dónde están? Digo, Sí, ya. realmente también es otra cosa que digo, es que no entiendo por qué la gente, digo, uno, como simple mortal, bueno, tú no tienes autoridad para realmente descifrar o tener un equipo de investigación o demás para poder dar con el paradero de cierta persona. Pero digo, el señor está activo en sus redes sociales, el señor está dando entrevistas incluso, a pesar de ya no tener ningún cargo, simplemente ser, bueno, un exgobernador perseguido político, como él lo ha dicho, porque lo ha mencionado, ¿verdad? No son sus palabras mías, son de él. Y creo que también esto me llama la atención porque digo, bueno, al fin de cuentas él no se está escondiendo, lo veo, incluso podría decir yo placeándose, o sea, nada más le falta que... Sí, pero allá en los Estados Unidos, compañera, allá pero- protegido. Busca O sea, la- ¿dónde? buscar la precisa- Pero bueno, entonces Nos yo mintió. digo, las autoridades pueden acceder realmente a su ubicación porque tenemos la suficiente inteligencia. Digo, al fin de cuentas él se ha estado comunicando mediante llamadas para hacer estas entrevistas. Digo, no salen de la nada, ¿verdad? Con esto, o sea, se puede rastrear el IP. La gente que sabe de esto, pues no me dejará mentir. Entonces creo que si no lo encuentran o si no saben dónde está es porque no quieren. Realmente no Eso, porque licenciada, eso. no porque no sepan o porque no conozcan el paradero de esta ahí le- persona. Ay, qué Además de que padre no el tienen- tono azul de su cursa. Ahí le faltó, licenciada, por lo que dice, ahí le faltó a la Procuraduría General de la República. Se meten una ficha, una alerta migratoria. Pues ya el señor estaba allá en los Estados Unidos y sabían dónde estaba. Pero hay tratados De hecho, hay una internacionales. ficha también roja la emitida por Interpol. la Interpol. Y a raíz de todo esto, pues bien podían haber, pues, en base a los tratados internacionales, decirle, a ver señor, venga para acá, porque aquí lo van a ver. Pero se sigue un proceso, fíjense. Ahí está el caso de Canallín, Ricardo. Ricardo Anaya, panista también, está huido también, o sea, no quiso presentarse ante la justicia. A ver, ahí está, en los Estados Unidos refugiado. Refugio de malandros, los Estados Unidos. Y fíjense esta cuestión. Aquí me lleva al otro apunte que quería hacer, el aspecto de carácter político. Cabeza de Vaca es un tipo que ha hecho fortuna al amparo del poder, que ha sabido utilizar la política para amasar grandes cantidades millonarias. Estaba viendo ahí una relación de ranchos, y es así como lo dicen, que 11, 12 ranchos solamente en Sotola Marina. Bueno, si es así como se maneja, pues estás hablando de cientos de millones de pesos. Eso más todo lo que pudo haberse llevado durante el sexenio aquí en Tamaulipas y lo que hacen fuera de... Pero bueno, a lo que quiero llegar es que se mueve en la política y se presta para hacer negocio. Creo que lo mueven de los Estados Unidos de Norteamérica, porque tiene ciudadanía norteamericana, algunos ámbitos de la política estadounidense para embestir o tratar de sacar raja en México. Y en México sus camaradas panistas pues también le prestan foro para que el señor confronte al presidente de la República, porque ese es su pasatiempo. Y ahora, junto con Calderón y con otro connotado grupo de panistas, entre comillas connotado, pues a eso se han dedicado. Entonces, están en su derecho, pues sí, excepto que ahora mismo viven en la impunidad, pese a que penden en ellos o por ellos una serie de ilícitos, denuncias y demás, y ellos se presentan como los más honorables. Cierro con esto. A Eugenio Hernández Flores, exgobernador de Tamaulipas, el persecutor político y que lo llevó a la cárcel se llama Francisco Javier García Cabeza de Vaca. A él no le siguieron el debido proceso, lo bajaron de una moto y lo metieron a la cárcel. Y cuando su equipo jurídico ganó
les ganaron, les tumbaron las denuncias, las acusaciones, los cabeza de vaca le tenía, junto con su equipo jurídico, le tenía otra denuncia, al grado que a la fecha Eugenio Hernández Flores no ha podido salir de la cárcel, lo que es la vida. El señor cabeza de vaca desde el 2021 fue desaforado y siguió una serie de procedimientos y no ha perdido una. Claro, habría que decir que el señor no está exonerado. Eso que anda haciendo Alaraca no significa que el señor se le hayan caído todas las denuncias y demandas. La Fiscalía nos debe una explicación de qué es lo que sigue. Bien, mira, hay una acusación que por sí sola no amerita ningún tipo de amparo, ¿sí? Que es el crimen organizado. Entonces yo creo que no han fundamentado bien esa denuncia, porque a lo contrario, entonces él sigue siendo un prófugo de la justicia, ¿eh? Hay que esperar a ver qué va a pasar con la inconformidad de la Fiscalía General de la República, Sí. A ver qué dice... ¿Ya sacaron un boletín? A ver qué dice el cuerpo colegiado aquí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, qué va a pasar con este juez de distrito que le concedió el amparo. Con Faustino. Sí. Cerramos, licenciado. No, bueno, buenas noches, que todo esté bien. Y bueno, si cabeza de vaca es candidato, pues Que cuente con su si quieren, a lo mejor les conviene que tener un tamaulipeco otra vez en la presidencia de la República. A ver, licenciada, perdón. Sí, bueno, creo que con todo este tema del juez al que ya también dicen Faustino. por ahí, Faustino, Infausto. que lo van a investigar, pues a ver qué relación hay o por qué se está dando esta una onda de él hacia estos casos, ¿no? Y específicamente hacia este caso, creo que también no estaría mal que esto se aplique para cualquier caso. Digo, me refiero a que no es la primera vez que va a haber un caso de corrupción o de delitos como este tipo con algún político o alguna política, porque al fin de cuentas sabemos que existe una historia de esto. Esto no es la primera vez que sucede y no creo que sea la última. Entonces tienen que ser muy cuidadosos en que las personas que están frente a, sí, que son jueces, que ellos realmente tienen una responsabilidad muy grande, cumplan con esto que, bueno, cualquier persona debe de tener, ¿no? Pero ellos específicamente más, el ser transparentes, el realmente hacer bien su chamba y no, pues sí, no hacer cosas que uno a veces dice como que, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué hiciste eso? Digo, tú tienes la autoridad de hacerlo, pero claramente no estuvo correcto lo que hiciste. El que sean imparciales, el que actúen conforme a los valores que deben de, creo que sí es muy, muy importante. Y mucho ojo, diríamos, con la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque en muy corto tiempo ha marcado un patrón de conducta, quizás sea la línea a seguir, porque han estado protegiendo a el Chapito, han estado protegiendo a un señor Cárdenas Palomino, que está huido, me parece que está en Israel, y también tiene cuentas con la justicia. Fue un alto mando de la Policía Federal y era, diríamos, aliado de Genaro García Luna. Hay que seguir la vista de esta ministra porque también descongelaron cuentas en favor de la esposa de García Luna. Es decir, a ver, hoy el jurado dijo en Estados Unidos que era culpable de 5 delitos y a los pocos días descongelaron las cuentas y para que pues las puede mover la esposa del señor que les estoy señalando. Y hay que ver el caso de Rosario Robles, salió exonerada, riéndose, la estafa maestra, más de 5,000 millones de pesos. Y luego después siguió, para no variar, el caso García Cabeza de Vaca. Casualmente sucede en esta llegada de esta ministra, que evidentemente es de una tendencia distinta a la que ahora prevalece a nivel del gobierno de la República. Pero bueno, pueden tener tendencias, pueden no tener tendencias. El caso es que no protejan a delincuentes. Ese es el punto. Bueno, el juez séptimo de distrito, Juan Fernando Alvarado López, también descongeló las cuentas de toda la familia, socios y de cómplices de Cabeza de Vaca. Algún porcentaje se llevó. Gracias, licenciado Azar Jaramillo. Brice Hernández, Juan Sánchez Mendoza, nueva cuenta. Felicidades. Gracias. Esto es La Portada MX. Síganos.